Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal de modelismo. Hoy vamos con las conclusiones del Nightingale en escala 1-144. Voy a empezar diciéndoles que no ha sido fácil hacer esta grabación porque debido al tamaño del modelo, no tengo la ubicación suficiente y necesaria, así que les pido que tengan un poco de paciencia con el resultado del análisis final. Vamos a empezar por las partes positivas. Creo que la imagen habla por sí sola. Es un modelo con un tamaño bastante masivo que representa muy bien este Gundam que sale en la serie. Tiene muchísimas partes, todas tienen muchísimas movilidad. Sin embargo, pues la movilidad, aunque todas sus partes, como por ejemplo esta parte de acá, o los brazos, o no sé, estas extensiones, tienen muchísimos elementos que los hacen movible, pues no es tan sencillo tampoco. Creo que lo más representativo del modelo como tal, como les indico, es que es un modelo de un tamaño muy grande, y esto hace que sea muy interesante visualmente. Partes que nos sobraron, por acá tenemos unos sprues dorados que son como unas componentes adicionales a cómo se puede ensamblar el hacha que utiliza el modelo. De resto no sobró nada más. Trabajos que de pronto le hice adicional a este modelo fuera del panelado, el lacado y eso, fue que pinté algunas cosas en cromado, como se pueden dar cuenta aquí en lo que serían como las turbinas. Vamos a girarlo aquí y listo. Entonces, para que lo puedan observar, esas turbinas las pinté un poco en cromado para que pudieran darle como un poquito más de realce y eso, y ya. En cuanto a cosas negativas, como les digo, del hecho de que sea tan grande también hace que sea muy difícil buscarle una pose adecuada. Como se puede observar aquí, yo lo coloqué en una base, en una tipo 4, para poder como mostrarlo como si estuviera volando, pero también su movilidad es muy limitada por el tamaño, en el sentido de esas poses que le puedo brindar. Sin embargo, pues en términos generales creo que es un modelo muy atractivo. No le hice nada más, ustedes saben que yo los armo directo desde la caja para que ustedes puedan opinar y ver los resultados finales. Así que no siendo nada más, amigos, los dejo. Espero que les haya gustado el trabajo. Si es así, no olviden dejar su like para apoyarme. No olviden también suscribirse al canal para seguir haciendo crecer esta comunidad y traer nuevos y más materiales al canal. Y por último, no olviden compartir. Así que no siendo nada más, los voy a dejar con una visión en 360 del modelo y estamos en contacto. Bye.